Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la resolución del cuestionario. Empezamos en este caso, ¿no? Recuerden que mientras vamos resolviendo, ustedes subrayan y después lo suben a la plataforma, ¿no? Listo. Entonces, tenemos el ADN, en este caso, ácido desoxirribonucleico, es la molécula que contiene la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de los seres vivos. Está formado por nucleótidos que combinan las instrucciones para sintetizar proteínas. Y nos dice, seleccione la opción correcta. ¿Cuál es la función principal del ADN en las células? A. Producir energía para la célula. B. Almacenar y transmitir la información genética. C. Formar la membrana celular. D. Transportar oxígenos a los tejidos. 2. Nos dice. Uy, listo. Entonces, en la primera pregunta, la respuesta pues sería almacenar y transmitir la información genética, ¿no? Recuerden que mencionamos que es la molécula que contiene la información genética. Entonces, pues la uno vendría a ser almacenar y transmitir la información genética. 2. La genética molecular es la rama de la biología que estudia la estructura y función de los genes a nivel molecular, especialmente cómo se almacena, cómo se replica y cómo expresa la información genética contenida en el ADN para dirigir la síntesis de proteínas. En este caso nos dice seleccione la opción correcta, que estudia principalmente la genética molecular. A. La evolución de las especies. B. La estructura y función de los genes a nivel molecular. C. La clasificación de los seres vivos. D. Los ecosistemas y sus interacciones. La respuesta correcta es pues la estructura y función de los genes a nivel molecular. ¿Sí? Tal cual, pues aquí nos dice, ¿no? Estructura y función de los genes a nivel molecular. Vamos a la tercera. Nos dice, el control de la expresión genética es el proceso mediante el cual una célula regula qué genes se activan o desactivan, cuándo, cuándo y en qué cantidad. En este caso, pues para responder a cambios ambientales o tal vez necesidades internas, asegurándose así pues que las proteínas correctas se produzcan en el momento adecuado. Y nos dice, seleccione la opción correcta. ¿Para qué sirve principalmente el control de la expresión genética en una célula? A. Para mantener constante la calidad de ADN en la célula. B. Para regular la producción de proteínas según las necesidades celulares. C. Para cambiar la secuencia del ADN permanente. D. Para eliminar el ARN mensajero después de la síntesis. Tenemos en este caso pues la tercera pregunta, que la respuesta correcta en este caso pues es para regular la producción de proteínas según las necesidades celulares. Vamos a la 4. Nos dice, el ciclo celular es el proceso mediante el cual una célula crece, duplica su ADN y se divide para formar dos células hijas. Se divide en fases principales. Tenemos la interfase, que tenemos la G1, la S, la G2, y tenemos la mitosis. Después de la mitosis tenemos la citocinesis. Y nos dice, seleccione la opción correcta. ¿Cuál es la fase del ciclo celular en la que ocurre la duplicación del ADN? A. Fase G1. B. Fase S. C. Fase G2. D. Mitosis. La respuesta a nuestra cuarta pregunta es fase S. Fase S es la respuesta correcta. Y tenemos la 5. ¿Qué pasó, mi amor? Espéreme un ratito.
Listo. Vamos con la quinta pregunta. La meiosis es un tipo de división celular que reduce a la mitad el número de cromosomas, produciendo así cuatro células hijas genéticamente diferentes. En este caso, pues es fundamental para la formación de gametos. ¿Cuáles son los gametos? Pues los óvulos y espermatozoides en la reproducción sexual, ¿no? Entonces, nos dice. ¿Cuál es el resultado principal de la meiosis? Y tenemos A, dos células hijas idénticas con número completo de cromosomas. B, cuatro células hijas con la mitad del número de cromosomas. C, una célula hija con el doble de cromosomas. D, la duplicación del ADN sin división celular. La respuesta de la quinta pregunta, pues es cuatro células hijas con la mitad del número de cromosomas. Recuerden que pues la respuesta ya más o menos va guiada a lo que menciono yo en nuestra lectura principal. Vamos con la 6. Dice, el control del ciclo celular es un conjunto de mecanismos que regulan el avance de la célula a través de las diferentes fases del ciclo, asegurando que se completen correctamente procesos como la replicación del ADN y la división celular. Estos controles previenen errores que podrían causar enfermedades como el cáncer. Y nos dice, ¿cuál es la función principal del control del ciclo celular? A. Acelerar la división celular sin límites. B. Regular el proceso y verificar que cada fase se complete correctamente. C. Detener permanentemente la división celular. D. Cambiar la secuencia de ADN durante la replicación. Tenemos la respuesta de las 6 en este caso, pues es regular el proceso y verificar cada fase se complete correctamente. Vamos a la 7. La 7 nos dice, la función de reproducción es el proceso biológico mediante el cual los seres vivos generan nuevos individuos, asegurando la continuidad y la diversidad de las especies. En este caso puede ser sexual, involucrando la unión de gametos, o asexual, sin la participación de células sexuales. Nos dice, ¿cuál es el propósito principal de la función de reproducción en los seres vivos? A. Mantener el equilibrio térmico. B. Producir energía de la célula. C. Generar descendencia y asegurar la continuación de la especie. D. Eliminar desechos del organismo. La respuesta pues sería la C, generar descendencia y asegurar la continuidad de la especie. Vamos a la 8. La 8 nos dice, los genes son unidades básicas de la herencia, formados por segmentos de ADN que contienen la información necesaria para la síntesis de proteína y la transmisión de características de una generación a otra. Nos dice, ¿qué contienen los genes que es fundamental para la síntesis de proteínas? A. Moléculas de ARN ribosomal. B. Secuencia de nucleótidos en el ADN. C. Ácidos grasos esenciales. Y D. Vitaminas minerales. La respuesta, pues, de secuencias de nucleótidos en el ADN. Vamos con la 9. Nos dice, la transmisión de caracteres es el proceso mediante el cual las características hereditarias se pasan de padres a hijos a través de los genes. Este proceso sigue leyes específicas como las leyes de Mendel, que explican cómo se heredan los diferentes rasgos. Y nos dice, ¿quién es considerado el padre de la genética por descubrir las leyes básicas de la herencia? A. Charles Darwin. B. Gregor Mendel. C. Luis Pasteur. Y D. James Watson. La respuesta en este caso, pues es Gregor Mendel. Gregor Mendel. Vamos a la 10. La expresión genética es el proceso mediante el cual la información contenida es un gen. En este caso, pues él se utiliza para producir una proteína o ARN funcional, lo que determina las características y funciones de un organismo.
La herencia es la transmisión de genes de padres a hijos que influyen en la expresión de esos genes. Y nos dice, selecciona la opción correcta. ¿Qué ocurre durante la expresión génica? A. Se copian las proteínas para formar ADN. B. La información del ADN se utiliza para sintetizar proteínas o ARN funcionales. C. El ADN se duplica sin ninguna función. D. Se elimina el ADN de la célula. La respuesta en este caso pues sería la información del ADN se utiliza para sintetizar las proteínas del ARN funcionales, ¿no? Vamos a la 11. La genética mendeliana estudia la herencia de los caracteres hereditarios siguiendo las leyes formuladas por Gregor Mendel, quien trabajó con plantas de guisante y descubrió cómo se transmiten los alelos de padre a hijos. Y nos dice, ¿cuál es una de las leyes fundamentales de la genética mendeliana? A. Ley de la recombinación genética. B. La ley de la segregación de los alelos. C. La ley de la selección natural. Y D. La ley de la síntesis proteica. En este caso, pues es la B. La ley de la segregación de los alelos. Listo. Vamos con la 12. Nos dice, las enfermedades hereditarias son trastornos causados por alteraciones en los genes o cromosomas que se transmiten de padres a hijos. Estas enfermedades pueden ser dominantes, recesivas o ligadas al sexo y afectan el funcionamiento normal del organismo. Nos dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor una enfermedad hereditaria recesiva? A. Se manifiesta siempre que el individuo tenga un solo gen mutado. B. Solo se presenta si el individuo tiene dos copias del gen mutado. C. No se transmite a padres, de padres a hijos. D. Siempre afecta en ambos sexos por igual. La respuesta, pues, es solo se presenta si el individuo tiene dos copias del gen mutado. Vamos con la 13. Nos dice, la ingeniería genética es una rama de la biotecnología que permite modificar el material genético de organismos para obtener características deseadas, como resistencia a enfermedades o producción de proteínas específicas. Esto se logra mediante técnicas de clonación o transferencia de genes de edición genética. Nos dice, ¿cuál es la aplicación común de la ingeniería genética? A. Aumentar la reproducción sexual de las plantas y modificar su ADN. B. Transferir los genes específicos para mejorar cultivos y producir medicamentos. C. Cambiar la temperatura corporal de los organismos. D. Eliminar completamente el ADN de un organismo. La respuesta correcta, pues vendría a ser transferir genes específicos para mejorar cultivos o producir medicamentos. Vamos con la 14. Nos dice, la organización pluricelular se refiere a los organismos formados por muchas células especializadas que trabajan de manera coordinada para realizar funciones específicas. Estas células se agrupan en tejidos, órganos y sistemas, lo que permite una mayor